Hola a todos, bienvenidos a esta nueva formación sobre planificación y gestión del tiempo. Mi nombre es Erika Espinosa, soy psicóloga y voy a ser su docente durante este periodo. El día de hoy nos vamos a enfocar en el módulo 1, lección 1, con respecto a lo que es la importancia y objetivos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Espero estén dispuestos a conocer esta nueva temática y la importancia para traerlo a la cotidianidad. Bueno, para comenzar quiero traer con ustedes qué es esto de gestión del tiempo, un poco de su concepto, de qué se trata como tal. En el año 2015, uno de los mejores administradores, que es Reverón, indicó que la gestión del tiempo básicamente es un aspecto fundamental en la vida del ser humano, desde el enfoque individual pero también grupal. Es decir, que a medida que vamos realizando una actividad, sea de hogar, de academia, estudios, universidad o trabajo, es básicamente el objetivo para lograr hacerlo de una manera eficiente y productiva. Es decir, que cuando hablamos de gestión de tiempo nos vamos a enfocar en que sea productividad y obviamente en un incremento de lo que es la eficacia para el cumplimiento de tareas, actividades y objetivos como tal. En este sentido, es importante conocer que el tiempo es limitado. Es decir, todos conocemos que el día dura 24 horas. Sin importar cómo nosotros lo vayamos a dividir con respecto a las actividades, tareas o los objetivos que tengamos planteados, esas 24 horas del día son estables, no se modifican, no se cambian, solo las organizamos a nuestra manera. Es decir, que es necesario saber cómo gestionarlas, cómo podemos ser eficientes, productivos en lo que estamos realizando en el día a día. Es importante conocer que este tipo de actividades tienen un tiempo, es decir, se prolongan normalmente. Puede ser una actividad diaria, puede ser una actividad semanal, una tarea mensual o incluso anual. El objetivo es que una vez tengamos planeado ese tiempo o sepamos qué tiempo es el que nosotros vamos a utilizar, básicamente podamos ya empezar a gestionarlo para aumentar la calidad de vida. Es decir, que una de las más grandes importancias como tal es que al lograr gestionar podemos aumentar nuestra calidad. Es decir, poder llegar a ser eficientes, eficaces y productivos. Básicamente, la gestión de tiempo hace referencia a la forma como nosotros vamos a organizar y planificar lo que tengamos que realizar, es decir, lo que esté pendiente. Pueden ser, como les he venido mencionando, tareas, actividades, retos, desafíos incluso que tengamos por realizar. No importa el ámbito en el que se tenga en cuenta, puede ser la parte académica, la parte laboral. Normalmente, la parte académica y laboral son las dos más grandes esferas que tenemos en nuestra vida. Es decir, todos en algún momento y en alguna etapa podemos pasar por esos procesos. ¿Cuál es el objetivo? Que al gestionar u organizar como tal ese tiempo, es decir, planificarlo en pro de cumplir los objetivos, podamos básicamente invertir de una manera asertiva y adecuada para que lleguemos prácticamente a la realización de esa actividad. Esta importancia radica principalmente en que nos ayuda en varios aspectos o en varias ocasiones. Empecemos por el primero, el ser más productivo y eficaz. Básicamente, cuando nosotros utilizamos una adecuada gestión del tiempo, vamos a permitirnos a nosotros mismos, pero también a los demás, lograr más con menos esfuerzo. Es decir, si nosotros tenemos un pendiente como tal, lo tenemos que entregar en cierta cantidad de tiempo, podemos organizarlo de tal manera que obviamente se llegue a un menor esfuerzo, pero logrando el objetivo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una actividad dejada el día lunes, pero se debe entregar como fecha máxima el viernes o fecha tentativa un viernes. Es decir, tenemos básicamente una semana, 4 a 5 días para poder realizarlo. ¿Cuál es el objetivo? Que al administrar bien el tiempo que nosotros tenemos, vamos a llegar a cumplirlo. El tiempo es subjetivo, es particular. Es decir, que mis 24 horas no van a ser las mismas 24 horas de pronto de mi compañero, de mi familia, de mis amigos. Es por eso que básicamente cuando nosotros de manera particular nos objetivizamos para cumplir ese objetivo o esa actividad, vamos a administrarlo de una manera asertiva.
Es decir, que va a mejorar nuestra capacidad de concentración. Si nosotros planificamos, ya sea de manera escrita, verbal o simplemente con el pensamiento, vamos a poder concentrarnos para llegar a realizar de una manera eficaz esa actividad. Es por eso que hay dos palabras claves cuando hablamos de gestión de tiempo o de planificación: la parte productiva y la parte eficaz. ¿Cuál es el lema o cuál es la frase que en esta ocasión yo quiero traerles? Precisamente la que tenemos por aquí: lograr más con menos esfuerzo. Otro aspecto muy importante que nos ayuda a este tema de la gestión es el lograr objetivos en menos tiempo. Nosotros necesitamos un tiempo para realizar las cosas, eso ya lo tenemos nosotros priorizado. Es decir, si tenemos esta actividad de lunes para el día viernes, por poner el ejemplo, es muy necesario tener en cuenta los retos que nosotros vamos a tener en el proceso. Aunque más adelante también los vamos a ver, es importante tenerlos en cuenta desde un principio. Básicamente, cuando gestionamos de forma adecuada algo para alcanzar como tal esos retos, esas habilidades, vamos a hacerlo de una manera ágil y eficaz. Es decir, que es importante tener los objetivos, pero lograrlos en menos tiempo. Cuando nos organizamos, ya cada uno va a conocer su propia habilidad y la manera como aprende de manera subjetiva, es decir, nosotros nos sentamos, analizamos, pensamos como tal la situación y vamos a llegar a encontrarlo de manera ágil y eficaz en este caso. Recordemos estas palabras como una suma total para entender lo que es la gestión del tiempo. Algo muy importante es que hay muchos aspectos como tal. Y entre esos les traje los más comunes, los más cotidianos. Estos los podemos encontrar no solo en nosotros, sino también en las personas de nuestro alrededor. Primero, padecer menos estrés. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros logramos gestionar, organizar y planificar nuestro propio tiempo, vamos a padecer menos estrés. Resulta que el estrés es una de las enfermedades, incluso crónicas, que se ha divulgado a lo largo del tiempo en la sociedad. Es decir, que no importa la etapa como tal, infancia, adolescencia, adultez, el estrés es considerado una de las enfermedades más grandes e importantes que se tiene actualmente. Resulta que con un simple paso, como es la gestión del tiempo, vamos a lograr este objetivo principal: padecer menos estrés. Sabemos que el estrés desencadena millones de enfermedades más. El objetivo es que podemos llegar paso a paso para, obviamente, disminuirlo o erradicarlo como tal. Mejora la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué pasa aquí? La toma de decisiones es una habilidad que todos poseemos, pero que no siempre logramos hacerlo de manera asertiva o adecuada. La decisión empieza desde el día que nos levantamos hasta que finalizamos como tal el día laboral o el día académico. Es decir, que tomar decisiones está presente en las 24 horas del día. ¿Qué sucede? Que cuando tomamos esta decisión es importante mejorarla o pulirla para que obviamente los temas, los retos o nuestros objetivos se vayan a cumplir de una mejor manera. Aumentar la autoconfianza. Resulta que la autoconfianza es uno de los términos y aspectos, además de actitudes, que tiene mucho que ver en la parte del tiempo. Hablar de gestión y organización parece algo sencillo, pero ya vamos viendo que tiene objetivos un poquito complejos, que su importancia es básicamente disminuirlos, erradicarlos, y en otros va a ser aumentarlos, como en este tema. La autoconfianza básicamente nos permite hacer algo con certeza y seguridad. Si nosotros gestionamos nuestro tiempo para cumplir un objetivo, una tarea, una actividad, obviamente con nuestra autoconfianza vamos a hacerlo lo más seguro posible. Es decir, que cuando entreguemos esa actividad, sea de manera escrita, verbal o simplemente la presentemos ante las personas, vamos a tener la certeza de que está bien hecha, o por lo menos como nosotros lo tenemos preparado, que es el objetivo principal. Y el último es evitar la procrastinación. Este término es muy utilizado actualmente. Lo podemos asociar con algo que también tiene mucho que ver con la gestión de tiempo, y de hecho muchas personas lo padecen, y es la pereza. Esta es básicamente una de las actitudes que hace que el tiempo no rinda, el tiempo no sirva, no funcione o no cumpla con lo que nosotros estamos buscando. Lo podemos asociar mucho con el primero, el tema del estrés, porque
Una persona con procrastinación lo que hace es no utilizar el tiempo. Básicamente es la inactividad para realizar sus pendientes, sus tareas o lo que necesite hacer en el momento. Es por eso que tiene unos objetivos muy puntuales como tal la presentación o como tal la gestión y el análisis también del tiempo. Primero y el más importante es jerarquizar las actividades por orden de importancia con autogestión adecuada y asertiva. Vamos a desmenuzarlo un poco. Cuando hablamos de adecuado y asertivo, quiere decir que a nuestra manera lo vamos a hacer precisamente con autoconfianza. Es decir, que no le va a hacer daño a otra persona, a otros ámbitos, a otras tareas, no se va a sobreponer sobre otra, pero sí lo vamos a jerarquizar. Es decir, todos tenemos una suma de actividades o tareas importantes. Vamos a seguir con el ejemplo de lunes a viernes y tenemos la acumulación de varias. En este punto, lo importante es que nosotros podamos analizar cuál es más importante o cuál es más urgente que otra como tal. Es decir, que en este orden de importancia siempre va a haber un número 1 y siempre va a haber un número final, siendo el final no un menos importante o uno que no hay que hacerlo, sino simplemente que vamos en un orden para poder ir saliendo como tal de esos pendientes. Otro de los objetivos es crear de forma consciente, activa y creativa estrategias para realizar actividades y tareas organizando el propio tiempo. Igualmente, vamos a separar un poco esto para entenderlo. Crear de forma consciente. Es decir, que todos sabemos, nos conocemos, manejamos a nuestro estilo, a nuestra personalidad, a nuestra manera, cómo queremos hacer todas las actividades o retos que tenemos a lo largo del día, de la semana, del mes, del año. Es decir, que podemos crear estrategias de una manera subjetiva y conociéndonos a nosotros mismos. Activa, es decir, que si tenemos una hora para levantarnos, para realizar las circunstancias, las actividades o lo que tengamos como tal, pues podemos crear esa estrategia también. Y creativa, esto va muy de la mano con el hecho de hacerlo consciente, puesto que todos conocemos cuál es nuestra habilidad, sobre todo la que pues sobresale encima de otras de pronto. Entonces el objetivo es realizar o crear estrategias de nuestra propia manera creativa, es decir, no como nos lo pueden mostrar de pronto otras personas, compañeros o incluso familiares, sino que a nuestra manera podamos ir con respecto a nuestra creatividad. Y tareas o actividades organizando el propio tiempo. Entonces, el objetivo de todo este tema de la gestión y la planificación es que podamos hacerlo un día a día acorde, es decir, tener una agenda, como les digo, puede ser diaria, semanal. Ya vamos a adentrarnos un poco también a estas estrategias y cómo podemos crearlas, pero el objetivo principal es que cada uno de manera consciente y propia podamos realizarlo para organizarnos adecuadamente. Es decir, que es muy importante tener en cuenta como conclusión final, digamos, de este tema general de lo que es la gestión, que básicamente el tener objetivos claros es prioritario. El poder priorizar o jerarquizar las actividades es sumamente importante y sobre todo tener lo que es la autogestión, asertividad y obviamente lo que es la autoconfianza para poder realizar y cumplir todas las actividades pendientes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. El objetivo también principal de conocer este tema es que cada uno podamos desde ya empezar a analizar en qué estamos utilizando el tiempo, cuáles son nuestros objetivos principales para irlos indagando poco a poco más adelante. Espero que hayan disfrutado la presentación y nos vemos en la siguiente lección.